Buenas con todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer este caso de estudio de la Universidad Privada del Norte para el curso de Matemática Básica para la Lectura. Bueno, los integrantes son Chiquimendari Castillo Rubén, Carreño Aimé Emelin, La Rosa Jaro Leslie y el que les habla es Segarra Gómez Víctor. Bueno, entrando un poco en contexto sobre el caso de estudio, voy a tratar de explicarles un poco más sobre el tema y sobre la problemática. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el próximo lanzamiento del tren de cercanías, proyecto que va a permitir conectar por vía férrea la ciudad de Trujillo, Chimbote y Chiclayo, a fin de congestionar la carretera de la Panamericana Norte. Respecto al viceministro Carlos Estremadoiro Mori, precisó que en el segundo semestre del año se presentará oficialmente el proyecto que se ejecutará bajo el mecanismo de iniciativa privada confinanciada, es decir, se lanza en un proceso de promoción. Vienen diferentes empresas interesadas, el sector privado brindará sus ideas para desarrollar y hacer la etapa de preinversión. Bueno, en el marco de las iniciativas privadas confinanciadas, indicó el viceministro de Transporte citado por el diario La Industria. Cabe precisar que el proyecto del tren de cercanías se había planteado hace ya algún tiempo. Sin embargo, en los últimos días se informó que este también incluirá la región de la Libertad, debido a que hay un gran movimiento de personas, de mercaderías, etc. Por el momento, el tren contará con 4 tramos: Barranca Lima, Lima Ica, Chimbote Trujillo y Trujillo Chiclayo. El proyecto ferroviario se realizará bajo el esquema de iniciativa privada confinanciada, el IPC. Es decir, será el sector privado el que deberá presentar una propuesta al gobierno para su desarrollo. Se estima que podría demandar la inversión superior a los 5 mil millones de dólares. El representante del Ministerio de Transportes también explicó que este mecanismo le permitirá al Estado generar un ahorro de más de 100 millones en los 4 estudios que requerirá este mismo proyecto. Y con respecto a la problemática, bueno, el Ministerio de Transportes adquirió algunos trenes para este proyecto, es decir, la compra ya estaba realizada, ¿no? Estos trenes tienen por dimensiones de 2,5 metros de ancho, 15 metros de longitud y 2,9 metros de altura. Por lo tanto, los ingenieros y arquitectos que realizarán este proyecto han previsto que se realizará 2 túneles. Uno se hará cerca de Trujillo y otro cerca de Chimbote. Estos podrán ser atravesados por trenes de más de 10 metros de longitud. Entonces, los trenes avanzarán sobre 2 vías de rieles para trenes de 2,5 metros de ancho, una vía de ida y regreso. Además, los trenes se encontrarán separados por una distancia de 1 metro. Estos trenes son equidistantes respecto al centro de la base del túnel, pero los encargados del proyecto aún no acuerdan qué dimensiones debe tener el ingreso de cada túnel y qué forma tendrá cada uno. Para después vienen las preguntas del análisis del caso. Aquí realizaremos las siguientes preguntas de análisis del caso. Primera pregunta: ¿por qué será necesario realizar este tipo de proyectos en el Perú? ¿En qué beneficia? ¿Se están realizando o se pretende realizar en el Perú otros proyectos similares? La respuesta es: porque dentro de la infraestructura vial de Perú y por la cuenta de la geografía nacional, juegan un papel primordial en la conectividad de las regiones, pues son los encargados de acotar distancias, disminuir tiempos de desplazamientos y reducir costos operativos en el transporte de habitantes y alimentos. El ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Estrematoiro, inspeccionó esta mañana la planta de fabricación de dóvelas a fin de verificar que las estructuras de concreto que formaron los anillos que van a recubrir el túnel de la futura línea 2 y el ramal 4 del Metro de Lima se producen a toda su operatividad. La planta viene operando al 100%. Desde fines de año pasado hasta el momento se tienen listos más de 7.300 dóvelas, que forman 1.050 anillos de los 13.000 que se necesitan en total. Hay una buena producción y podría duplicarse si fuera necesario. Eso permitirá que las tuneladoras puedan empezar a trabajar a fines de año para multiplicar la velocidad de las excavaciones que se vienen realizando, informó el titular de MTC. Estrematoiro
Destacó que se viene trabajando de forma coordinada con la concesionaria y las autoridades municipales implicadas para que la obra no vaya a paralizarse por algún problema legal o administrativo. Asimismo, destacó que este gobierno ha modificado algunas normas para facilitar las exposiciones de terrenos y liberaciones de inferencias que no tuvieran en cuenta el diseño del proyecto y se firmó el contrato en el 2014. En la 2 nos preguntan, ¿qué es el túnel? ¿Qué elementos lo conforman? El túnel es un paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una vía de comunicación a través de un monte por debajo de un río u otro obstáculo. Los elementos que lo conforman son las tablas puntuales y cerchas de madera, cerchas metálicas, bulones y anclajes, hormigón proyectado o gunita, el anillo de dovelas. Respecto a la pregunta 3, nos dice, diseña en forma gráfica los dos túneles mediante el uso de alguna de las cónicas trabajadas en clase, parábola, elipse, circunferencia y hipérbola, indicando sus dimensiones y teniendo en cuenta que el ingreso de cada túnel debe ser diferente, es decir, utilizar dos cónicas distintas. Bueno, en nuestro caso, hemos realizado el plano en AutoCAD, ¿no? Hemos escogido la semielíptica y la parábola. En las siguientes diapositivas estarán lo que son los más detallados, ¿no? La altura del tren, cuánto de altura va a tener el túnel, el ancho del túnel, en la semielíptica y en la parábola también. En la parábola es de 7 metros por 8 del ancho y 7 de altura. Ven que sí pueden entrar los dos trenes exactamente, igual que en la parábola, en la semielíptica. Bueno, en la pregunta 4 nos dice que tenemos que esbozar la gráfica de los túneles que hemos elaborado en un sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, utilizando alguna escala, y luego tenemos que identificar los puntos importantes presentes en cada gráfica. Entonces, ya habiendo hecho la gráfica en el sistema de coordenadas, vemos que en el eje X está el menos 5,0, el 5,0 y el Y está en 0,4. Este sería en la semielíptica. Luego, en lo que es en la parábola, vemos que en la gráfica está en el eje X menos 4,0, 4,0 y en el eje Y está 0,7 respectivamente de todos los dos gráficas están respecto a lo que es el origen, ¿no? El cero, el origen, ¿no? El cero. Actividad 5. Determine la ecuación del arco de ingreso del primer túnel y justifique por qué los trenes podrán atravesar este túnel sin problema. Los trenes podrán ingresar sin ningún problema porque las medidas del túnel son suficientes tanto como en ancho como en alto para que puedan ingresar sin ningún problema. Bueno, complementando un poco más con lo que dijo mi compañero, podemos observar que en la gráfica pues está pues no lo que es la gráfica con las coordenadas, ¿no? Podemos ver que sí entran, ¿no? Especialmente están lo que son las líneas punteadas, es lo que indica lo que es la altura 3 metros, pero la altura del tren es 2,90, así que sí puede entrar. La altura, vemos las coordenadas y bueno, respecto a lo que es a la ecuación, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esto es la fórmula, ¿no? Y eso nos daría la altura de 4 metros. Entonces es por eso que ponemos respecto al origen el 0, ¿no? O sea, el 0,4, ¿no? En el eje Y. Luego podemos observar que sí, ¿no? La altura máxima que podría utilizar es de 3,44. Actividad 6. Determina la ecuación del arco de ingreso del segundo túnel y justifique por qué los trenes podrán atravesar este túnel sin ningún problema. En el segundo túnel tampoco los trenes tendrán problema de pasar el túnel porque tienen las medidas suficientes para tanto como ancho y como en alto. En la pregunta 6, igual para el lado que es lo que es la parábola, vemos que sí es de sobra, pero es un poco extraño la parábola, ¿no? Podemos ver que sí da los 2,90, la altura el ancho del tren, que es, ¿no? 2,50, así podemos ver. Luego igual, con lo que es la fórmula, ¿no? Podemos ver que sí nos da los 7 metros.
Y la altura máxima para el tren es de 3,6 metros, ¿no? Bueno, ya esto sería todo. Muchas gracias a los profesores por habernos enseñado este ciclo. Con esto, con mi parte, ya habíamos terminado lo que es la problemática. Gracias, muchas gracias.